Bueno, como tercera etapa del parcial, se nos requería hacer una caverna de las ideas. El mito de la caverna de las ideas, según Platón, expresa de forma metafórica cómo nosotros los seres humanos nos encontramos dentro de una caverna. Eh, Nos encontramos dentro de esta caverna con respecto a nuestro conocimiento, a cómo vivimos cegados viendo sombras por causa o por motivo de nuestras preocupaciones, de nuestros miedos y de nuestras ignorancias. Todos estos aspectos impiden que podamos ver la luz, que podamos ver la claridad de todo aquello que está a nuestro alrededor o de todo aquello que está sucediendo a nuestro alrededor. Bueno, para mi parcial, en el caso de lo que nunca llegó, debía llevar a cabo una cadena de las ideas. Para esto, plasmé en mi caverna de las ideas y mi caverna de las ideas tiene tres etapas. La primera etapa es la etapa de la oscuridad, la segunda etapa es la etapa del camino hacia la luz y la tercera etapa es el fuego o la luz como tal. Pero ¿qué fue lo que hice yo en mi caverna de las ideas? Lo primero que hice yo fue ubicar a aquellos personajes principales o a los personajes que se encontraban dentro del problema o dentro del caso donde yo consideraba más pertinentes que estos se encontraran. Entonces, ¿dónde están ubicados los personajes? Empezamos con el doctor Papagayo. El doctor Papagayo se encuentra ubicado de forma alterna entre la oscuridad y el camino hacia la luz. Este se puede decir que se encuentra prisionero en la oscuridad porque, bueno, no está enterado de todos los procedimientos que no marchan de forma correcta dentro de la clínica, como es el caso de la falta de Simultec, ya que esta fue la razón o la principal razón por la cual Juan se murió. ¿Por qué? Porque pues Juan no se murió dentro de la cirugía, realmente Juan se murió en la etapa de recuperación cuando debió recibir el tratamiento adecuado y para eso debió tener el Simultec, que era el medicamento adecuado para el proceso de recuperación. Pero ¿qué pasa? El doctor Papagayo, director de la clínica, logra romper aquellas cadenas, aquellos miedos que impedían que éste pudiera ver la luz y la claridad de las cosas. Entonces, al estar enterado de la situación, decide buscar posibles soluciones de forma imparcial para poder solucionar todos estos problemas. Y en este momento es cuando lo ubico en el camino hacia la luz. ¿Por qué? Porque usted ya está viendo un, un camino o ya está viendo parte de la luz o parte de la claridad del problema. Ya no se encuentra tanto en la oscuridad, ya no se encuentra tan cegado frente a esa realidad. Seguimos con Pepito Pérez. Pepito Pérez es el jefe de suministro. Este se encuentra ubicado en la oscuridad, como podemos observar, ya que en realidad él no quiere ver más allá de lo que está sucediendo a su alrededor. Él solo cree en el buen trabajo que desempeña su amigo Carlos. Él cree ciegamente en el buen desempeño de su trabajo, pues del trabajo de Carlos. Pepito prácticamente no desempeña un rol adecuadamente dentro de su cargo, ya que no controla ni hace seguimiento de sus trabajadores. Lo único que quiere son soluciones rápidas sin hacer el más mínimo esfuerzo. ¿Qué pasa? Pepito dentro del caso lo único que hace es juzgar a sus trabajadores Inés y Pablo de que sean los culpables de la falta del simulet, sin en realidad darse cuenta que el verdadero culpable es su amigo Carlos, pero como éste está cegado simplemente por los diferentes estudios que ha tenido y por la experiencia que ha tenido en diferentes áreas, él cree que Carlos no puede cometer errores. Por eso consideramos que no se permite ver más allá de lo que sucede a su alrededor y por lo tanto lo ubicamos dentro de la oscuridad, es prisionero de la oscuridad. Seguidamente seguimos con Inés y Pablo. Inés y Pablo se encuentran ubicados, pues Inés y Pablo son el jefe de inventario y jefe de planeación. Estos se encuentran ubicados de forma alterna entre la oscuridad, aquí está Inés y Pablo ubicados en la oscuridad y de igual forma, pues de forma alterna se encuentran ubicados en el camino hacia la luz, Pablo e Inés, como podemos observar. Este par de personajes se encuentran prisioneros en la oscuridad, ya que se encontraban directamente involucrados en el problema por la falta de medicamento, llegando a ser juzgado por parte de su jefe directo, Pepito, como principales culpables. Pero ¿qué pasa? Pablo e Inés logran romper esas cadenas, logran vencer aquel temor y deciden mostrar pruebas
sobre su inocencia, ubicándose de esta forma en el camino hacia la luz. Estos se cansan de ser juzgados de forma incorrecta y por lo tanto deciden mostrar aquellas pruebas, aquellos emails y todas aquellas órdenes de compras que en realidad sí se pasaron a cargo, todos aquellos requerimientos por parte de planeación que fueron transmitidos a compras para que compras luego fuera el encargado de pasar las órdenes a los proveedores y así poder obtener los suministros necesarios de aquellos medicamentos que se deberían utilizar dentro de los procesos clínicos. Bueno, seguidamente pasamos a hablar de Carlos. Carlos es el jefe de compras y este se encuentra ubicado en lo más profundo de la cadena, como podemos observar, ya que pues Carlos en realidad es una persona egocéntrica y prepotente al no permitir que se hicieran las respectivas pruebas para el proceso de selección. De igual forma, este no permitió que se le hiciera una capacitación para el cargo por el hecho de tener muchos estudios. Carlos no solamente es una persona egocéntrica, sino que también es una persona deshonesta, ya que le entregó un acta falsa a su amigo Pepito para que le firmara donde no aparecían inconformidades en el proceso. Pero en realidad, Alameda, que es la auditora interna, mostró que existían anomalías en el acta real, observaciones y que habían demasiadas cosas por mejorar dentro del proceso dentro del área en la que se desempeña Carlos, que es el área de compras. Pasamos ahora a hablar de Alameda. Alameda es la auditora interna y esta la ubico, no sé, me pareció pertinente ubicarla entre el camino hacia la luz y el fuego, el camino hacia la luz y la luz. Al comienzo, Alameda fue honesta con su trabajo y no se dejó influenciar al momento de poner las no conformidades. O sea, como ella no se dejó influenciar, por eso fue que Carlos optó por realizar el acta falsa y hacerla firmar por su amigo Pepito. Esta demostró quién era el verdadero culpable, permitiendo así aclarar la situación y ubicándose de este modo en el fuego. Al momento de esta mostrarle al doctor Papagayo el acta verdadera donde aparecían ciertas inconformidades, ciertas cosas por mejorar y observaciones frente al proceso, esta permitió que se encontrara el verdadero culpable de todo el proceso frente a la falta de Simulec. Por último tenemos a Rebeca. Rebeca es la jefe de recursos humanos. Esta sí se encuentra prisionera en la oscuridad, ya que en realidad no fue capaz de contradecir las exigencias de Carlos, no fue capaz de exigirle que pasara por el debido proceso de selección y contratación que exige la clínica como tal. Simplemente esta permitió llevar a cabo la contratación simplemente por pues la relación estrecha que había entre Pepito y Carlos. Simplemente se fijó en eso y en la cantidad de estudios que tenía, pero no siguió con el debido proceso pues de selección dentro de la clínica. Bueno, a continuación lo que voy a hacer es encontrar aquellas situaciones que se encuentran en las sombras, aquellas situaciones que se encuentran en el fuego, las cadenas que presentaban cada uno de los pues participantes dentro del proceso, por lo menos los principales, y quién es el centinela en este caso. Para empezar, encontramos que las situaciones que se encuentran en la sombra son la muerte de Juan, el mentirle a la esposa de Juan, la falta de Simulec, que pues fue el medicamento por el cual Juan falleció, y las órdenes de compras congeladas por errores por parte de Carlos, el jefe de compras. En el fuego de la luz, una vez descubierta la verdad, el doctor Papagayo optó por solucionarla pidiendo un informe detallado de las órdenes de compras incumplidas y se dio un plazo aproximado de 10 días para reorganizar el área y todas las referencias faltantes en el inventario. Aunque no se logró solucionar lo de la muerte de Juan, ya que no es posible resucitar a Juan, se pudo evitar que sucedieran otros inconvenientes de esta índole y así permitir que no se dañara la imagen de la clínica como tal.
Bueno, dentro de las cadenas que tenían los principales participantes dentro del proceso eran: el doctor Papagayo siente temor de indagar qué es lo que está sucediendo en realidad dentro de los procedimientos de la clínica, ya que la clínica de los Ánitos es reconocida por los trasplantes más exitosos, y al surgir un gran problema como el de Juan, puede dañarle la imagen a la clínica. Pero ¿qué pasó? Papagayo logró romper esas cadenas, logró romper ese temor que tenía de indagar y buscó de todas formas quiénes eran los verdaderos culpables y de dónde venía el problema, para así encontrarle solución y evitar más adelante eh, que ocurrieran otras inconsistencias de este tipo. Inés y Pablo, su mayor cadena o su mayor temor era poder denunciar los problemas al doctor Papagayo y mostrar la verdad pasando por encima de su jefe Pepito. Aunque estos se encontraban juzgados, pues valga la redundancia, juzgados de forma indebida por parte de su jefe Pepito, debían demostrar que eran inocentes frente a lo que se les culpaba. Carlos, su mayor cadena era pensar que por su gran conocimiento en diferentes áreas estaba exento de aprender y capacitarse para otros trabajos. Por este motivo fue que se presentó la inestabilidad de la clínica. Y Pepito Pérez no acepta que una persona, por ser muy preparada, puede cometer errores, como es el caso de Carlos. Frente al centinela, bueno, considero que el centinela es Carlos, el jefe de compras, que aunque éste se encuentre ubicado en la oscuridad de la caverna, el jefe de compras hace de guardia e impide que los prisioneros salgan a la luz, ya que, bueno, ya dentro del caso, Carlos, con su deshonestidad y con su fachada de alto ejecutivo, impedía que los demás que los demás se dieran cuenta de la verdad y que esta verdad pudiera salir a la luz. Esta es prácticamente mi caverna de las ideas, donde puedo demostrar cómo los personajes pueden o quedarse en la oscuridad, quedarse prisioneros por siempre en la oscuridad, o pueden llegar a evolucionar pasando de la oscuridad al camino, como es el caso de Doctor Papagayo, de Pablo y de Inés, o pasar del camino al fuego, del camino a la luz, como es el caso de Alameda, la auditora interna.